Esta es una capa de imprimación. En las europeas ya dice el máster. Toma, Carmelo, ahora que estoy un poco... La carta. Hostia, Carmelo, no te quejarás, ¿eh? Te están... Un poquito más. No, al ser Para No, al revés, al revés. No, así. Deja. No me llames. Ahora ya damos... Sí. Ole. ¡Vamos! Ole. Vale. ¡Sí se puede! Sí se puede. Venga, por la otra. 86 no había pegado un cartel. Ya se nota. Venga, por la otra. No pasa nada, tranquilo. No pasa nada. Ahora le toca a este. Lo ponemos pegado, ¿eh? Eso el fotógrafo luego nivela la foto y ya está. Bien. La cosa es que esté a nivel. Vale, bien. No tiene el mismo tamaño. Pero bueno. ¿Por qué no tiene? Sí, tiene. Bien. Es que yo lo hago todos los días. La foto de Carmelo la tienes tú, ¿no? Rebe. Falta yo. Ahora falta el candidato. Está armado. Bueno, ya veo que también se queda, ojo, Es que esto es el soporte, la pared. Creo que ha quedado mejor la carta que... Ahora falta los dos. Bueno, ¿ponemos uno a cada lado o no? Le tenemos más de esto que tenemos más. Arranca un aplauso. ¿Ahora? Espera, uy. Eso es un candidato guapo, Eso es un candidato con estilo. Media Cuando tarde digas, con ¿sí? Paco intentando quitarte arrugas. Si no me Venga, un aplauso, venga, Wendy. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Los senadores ya pasarán en segundo plano. Cuando llegue. Ay, patrón, muy bien. Vaya planta que tiene. Vale. Ole. ¿Sí o no? Hombre, Ha salido otro cepillo que se ha quedado mucho Solo por le encima. falta una cosa. Dale, Ose. El cigarro en la mano. Es rarísimo que yo De salga. aquella esquina de allí. La de abajo, la de abajo. La de abajo, allí. Bien, perfecto. Poneros candidatos. Sí, pero luego todos, O sea, luego todos los que estamos, Vais a despertar a alguno, Espera. No, aquí no hay problema. A las gallinas, a los Por eso digo que aquí no hay problema. Digo que lo que se trata es sobre todo de explicar y aclarar por qué hemos elegido Torrearévalo, ¿no? Entonces, bueno, lo primero de todo, el agradecer a todos los que habéis venido, lógicamente, especialmente a los del pueblo, el que nos hayáis acompañado en este inicio de campaña y en esta tradicional pegada de carteles, ¿no? Para la campaña electoral. Y, bueno, como sabéis, hemos elegido Torrearévalo, el grupo de Podemos de Soria, después de meditarlo y de reflexionarlo. Y hay varias razones, ¿no? La primera y esencial es porque queríamos hacer un homenaje a las zonas rurales. Al fin y al cabo, Soria es zona rural por excelencia. Muchos de los pueblos se están quedando deshabitados, como bien sabemos, pero todavía hay personas que viven en los pueblos, ¿no? Afortunadamente. Y ese homenaje, en cierto modo, y de símbolo de la Soria rural, pues lo hemos querido expresar precisamente en Torrearévalo. Lo habitual, como sabéis, por cierto, es que los partidos políticos siempre, desde el año 77, siempre es la pegada de carteles en Soria capital. Nosotros creo que es la primera vez que se inicia en un pueblo, y algo también en eso nos tiene que diferenciar. ¿Por qué Torrearévalo? Pues por varias razones, ¿no? Una, porque es uno de estos pueblos de entrada hacia tierras altas por un lado, esas tierras altas que son de las zonas más despobladas de Soria, como en alguna ocasión escribía, bueno, mi querido amigo y tantas veces añorado Abelino Hernández, en la Sierra del Alba, refiriéndose a tierras altas, ese cementerio de pueblos, ¿no? Y entonces entrada, digo, por un lado hacia tierras altas, por otro hacia las zonas del valle, más plácidas, la dulzura del valle, como yo he comentado en alguna ocasión, ¿no? Entonces, eso es uno de los motivos. El otro motivo esencial es, lógicamente, que aquí nació San del Río, ¿no? Hace 201 años, ¿no? Y San del Río simboliza muchas cosas.
y no solo para el pasado, sino desde nuestra lectura del presente y desde la lectura que en este caso hacemos desde Podemos de Soria, ¿no? San del Río, digo, significa muchas cosas. Por un lado, significa, evidentemente, el ser un maestro de maestros. La importancia no fue solo su pensamiento, no fue solo el que introduce a Krause en España, a un Krause que, por cierto, no conoció en Alemania, ¿no? Cuando San del Río llega a Alemania, Krause ya había muerto, y aparte Krause era un filósofo dentro de Alemania de segunda fila. Realmente es mucho más importante Krause en España, gracias a San del Río, que en la propia Alemania, ¿no? Es decir, en cuanto a influencia. Digo, por un lado, porque fue eso, maestro de maestros, además de introductor del krausismo. Él tuvo, digo, San del Río, muchos seguidores jóvenes, que son los que realmente van a dar, digamos, la fuerza y la importancia a San del Río. Más incluso que él mismo en cuanto al pensamiento o a las obras que escribe, que tiene varias de ellas y aquí algunas se reflejan, sobre todo es la traducción muy libre que hace y los comentarios a la obra del ideal de la humanidad, que es la obra más emblemática de Krause, pero digo, más que por lo que él teoriza como filósofo, San del Río, por los discípulos que tiene. Lo cual nos lleva a una cosa fundamental, que es la importancia que para los maestros tienen sus propios discípulos. Muchas veces los enseñantes, los maestros, pues piensan o pensamos que no dejan huella, que no dejamos nada, ¿no? Y sin embargo, cada maestro deja una huella en algunos al menos de sus alumnos. Y cuando la huella es profunda son esos alumnos después los que van revitalizando el propio pensamiento del maestro. Hay, bueno, después de su muerte, son de los 4 presidentes de la Primera República Española, 2 de ellos habían sido discípulos de San del Río, que son Emilio Castelar y Nicolás Almerón, por ejemplo. Y después, lo mejor de la tradición de los enseñantes españoles, que va a ser la de la ILE, la de la Institución Libre de Enseñanza, con Francisco Giner de los Ríos, que también estaba ahí en una de las fotos, que es el que crea la ILE. Bueno, pues ahí es toda la corriente de la enseñanza liberal española, de la enseñanza progresista, de la enseñanza crítica, van a ser dentro de esa Institución Libre de Enseñanza. Como digo, desde Francisco Giner de los Ríos, luego seguido por Hermenegildo Giner de los Ríos, su hermano. Después son los propios hermanos Antonio y Manuel Machado, los que estudian en la Institución Libre de Enseñanza, o el propio Azaña, o Carner, o Fernando de los Ríos, o Álvaro de Albornoz. Bueno, la lista es muy larga, prácticamente hasta el franquismo. La ILE es el gran momento de la enseñanza española, como la enseñanza, como digo, libre y muy en contacto además con la naturaleza. Por eso, además, ese homenaje, al hacérselo a San del Río, escogiendo Torrearévalo, es en el fondo un homenaje a los maestros. A los maestros, a los enseñantes en general, pero a los maestros. Y en Soria sabemos mucho de la importancia que ha tenido el magisterio, que ha tenido de cara a poder salir muchas personas de los medios rurales, precisamente con esa salida del magisterio, y la valoración que siempre se ha hecho en Soria de la enseñanza y de la cultura. Soria ha sido de las, históricamente, en todas las estadísticas, cuando había estos índices de analfabetismo, una de las que menos, la provincia que menos analfabetismo presentaba era Soria. Y más allá de eso, cualquiera que hable en las zonas rurales sabe la importancia que se da a la cultura. Esa cultura que está como algo, digamos, como necesidad dentro de la propia Soria. No es extraño que muchos pastores hayan enseñado a los filósofos. Antonio Machado decía que lo más esencial lo aprendió en tierras de Soria de labios de un pastor. Y era aquella frase de nadie es más que nadie. Que Machado se permitía traducirla por aquello de por mucho que valga un hombre, nunca tendrá valor más alto que el de ser hombre. Bueno, pues eso muchas veces no está en los libros, no está en grandes filósofos ni cosa por el estilo. Está esa filosofía honda, esa sabiduría de entraña popular está precisamente en eso, en los sectores rurales, puede ser labradores, pastores, jornaleros, lo que queramos, pero es ese afán de cultura. Y San del Río representa también, y digo muy importante de cara al presente, representa también el sentido de la rebeldía frente a la injusticia. El rebelarse frente a la injusticia, sentimiento crítico ante lo que es injusto y ante la imposición del poder.
No hay que olvidar que San del Río fue expulsado de su cátedra de Madrid a raíz de, bueno, el año 65, 1865, cuando está el gobierno muy conservador, reaccionario incluso del general Narváez, bueno, y el general Narváez y el general O'Donnell, la época de los espadones, y hay una lucha dialéctica muy fuerte en la Universidad Española, en la Universidad Central de Madrid, entre las líneas progresistas de la enseñanza y, por otro lado, los reaccionarios, con la Iglesia en primer plano, en los sectores duros y conservadores. Esta obra del ideal de la humanidad, por ejemplo, fue llevada al índice de los libros prohibidos. San del Río era un religioso permanente, o sea, él además fue criado con un canónigo, porque él nace en Torrearévalo, sus padres mueren, queda huérfano y se traslada a Andalucía con un tío canónigo, y es el que lo educa, pero él era un profundo religioso, lo acusaban de panteísta y demás, como lo fueron en realidad prácticamente todos sus discípulos. Pues bien, pese a ello está la fuerte lucha de los tradicionalistas, de los sectores reaccionarios de la Iglesia, y que consiguen con ese gobierno conservador, tras unos sucesos en el que hay 9 estudiantes muertos, en rebeldía frente a la imposición de los gobiernos. En esa trágica noche de San Daniel, inmediatamente viene la expulsión de algunos catedráticos, de 5 en concreto en Madrid, y uno de ellos es San del Río. Ya no sería repuesto en su cátedra hasta 1869, es decir, hasta un año después de la Revolución Gloriosa de septiembre que expulsa a Isabel II. Pero él representaba eso también, la lucha frente al poder cuando el poder es impositivo y, por tanto, la rebeldía del pensamiento. Y además, y en otra lección para el presente, está también sobre todo San del Río, y en lo que van a ser sus discípulos, la carga ética. La ética como principio esencial. Casi todos sus discípulos, y lo que va a ser la institución libre de enseñanza, uno de los principios fundamentales es la ética. Y en los momentos presentes, en la vida política y en la vida social, precisamente lo que vemos es mucha carencia de ética. Es significativo que se están incrementando las desigualdades, como todos sabemos, sociales y económicas. Cada vez está más acentuada la diferencia económica con el tipo de políticas desarrolladas y practicadas. Y sin embargo, lo que pretenden esos mismos grandes poderes, cuando se aumentan las desigualdades socioeconómicas, es sin embargo extendernos a toda la población, que todos somos iguales en cuanto a ética. Total, se dice, bueno, en esto todos iguales, todas las personas iguales. Es paradójico. Y es decir, por un lado, la desigualdad socioeconómica, y sin embargo cuando se pone a discutir, bueno, todos los políticos son iguales. Pues miren, no. Hay unas con mucha más ética y otros que no la tienen. Y no, que el día que aceptemos que todos somos iguales en cuanto a ética, que todos los políticos y todas las personas somos iguales, es que el poder y los no éticos se habrán impuesto. Tenemos que reivindicar la ética. Y la ética como actitud personal de comportamientos, y la ética como actitud colectiva y como actitud política. Y eso es punto fundamental para cualquier existencia de una sociedad. Y no podemos aceptar de ninguna manera, insisto, que nos generen o lleguemos a generarnos nosotros el pensamiento de que, bueno, todo es igual, que todos somos iguales. No, es decir, en absoluto. Hay personas con principios éticos y hay personas que las tienen mucho menos. Y esa es la prueba, la prueba de la realidad. Y por eso cuando los medios quieren hacer equivalente, por ejemplo, los saqueos de dinero público de los gestores públicos, con, por ejemplo, concesiones de una beca, o de hipotética mala gestión, entonces están engañando profundamente. Por lo tanto, ya digo, al hacer esto también lo que estamos reivindicando es una ética, digo, al hacerlo en Torrearévalo, una ética en la vida política y en la vida diaria. Esta va a ser, por cierto, una campaña sucia, una campaña electoral, porque ya hace ya tiempo que lo está siendo y que lo va a ser, pienso que todavía mucho más. Y solo basta ver las encuestas, las cocinas, eso que llaman la cocina de las encuestas, en cuanto a los resultados, digo solo con mirar eso, y muchísimas otras cosas más. Van a ser una campaña, estoy convencido, desde hace tiempo, que va a ser una campaña sucia.
porque hay mucho miedo desde los poderosos precisamente a que las cosas puedan cambiar sustantivamente. Y hay mucho miedo a esta misma formación política a la que yo pertenezco con orgullo, ¿no? Y es precisamente el temor a que en concreto pueda llegar Podemos hacia la sociedad. Ante esa campaña sucia, que lo va a ser, a escala general, y que lo va a ser y que lo está siendo también en Soria, yo lo que sigo pidiendo es que nosotros conservemos la dignidad y la ética. Es decir, en el tipo de comportamientos, que no nos dejemos arrastrar por nada, que cuando lleguen las dudas, que ya llegarán y que ya han llegado, que uno las sepa aguantar, y las sepa aguantar con ánimo, porque eso ya tiene que estar uno vacunado desde el principio, y que lo que no se puede perder es ni el ánimo, ni hacer lo mismo que lo que los otros puedan hacer. Y eso nos convertiría en exactamente iguales, entonces ya sí, y con pérdida de éticas. Y esto es un poco lo que quería trasladar, y por eso lo de Torre Arévalo. Y un añadido también. Cuando lo comentéis con las personas de los pueblos de al lado, que seguro que los que estáis por aquí lo vais a comentar, comentarle esto especialmente, si hacéis el favor, ¿no? de por qué en las zonas rurales, de por qué hemos elegido una zona rural como tal. Y además sabemos muy bien, yo soy del pueblo, lógicamente, y sigo con todas las raíces ancladas en los pueblos, ¿no? Pero sabemos muy bien el tipo de personas que quedan en la mayor parte de los pueblos. Lo mismo en estos de aquí hacia Tierras Altas, o hacia el valle, o hacia mi pueblo, en la zona del Rituerto, ¿no? Hacia Pozalmuro. Que son personas mayores, hoy los jóvenes que habéis venido, todavía seguís siendo jóvenes, a mí estáis en Chusi, tú que habéis sido alumnas mías las dos, que sois jóvenes, para mí siempre lo seréis, Bueno, pues digo que... Pues digo, la mayor parte, como todos sabemos, son personas muy mayores, ¿no? Y claro, las necesidades de las personas mayores son distintas a las que puedan ser las de los jóvenes, pero sí hay algunas que son fundamentales, ¿no? Que son la sanidad, y esa hay que asegurarla siempre a las personas que quedan en los pueblos, los servicios, como los mínimos al menos que se necesita para poder comer, etcétera, etcétera, es decir, de traída de alimentos, pero también, además de todo ello, que eso es obligado que se atienda, es decir, lo que tenemos que tener, y tiene que tener la propia política estatal, es agradecimiento, pero agradecimiento no por lo que fueron, no por el pasado o por lo que trabajaron, agradecimiento por seguir viviendo en unas zonas donde ellos son los conservadores del patrimonio y los conservadores del territorio. Y eso les tiene que dar a esas personas también, yo es lo que quiero reivindicar, y quisiera hacer toda esa llamada y a lo largo de la campaña, ¿no? Lo que tiene que dar eso es orgullo. Es decir, esas personas que no pierdan el orgullo. Es decir, muchas veces es como, que se vive ahí solo y tal, o con muy pocas personas, y es hasta pérdida de orgullo. De dignidad nunca, porque las personas no se pierde dignidad. Pero el orgullo de decir, estoy aquí y estoy haciendo todo un servicio y estoy viviendo, ese orgullo muchas veces se pierde. Hay que reivindicar el orgullo de quien está en cada sitio. Porque ese orgullo no solo, insisto, por lo que hicieron en el pasado, sino orgullo por lo que siguen haciendo. Y esa es un poco esa llamada. Incluso desde criterios tan economicistas como los que se llevan, yo suelo decir que precisamente esas personas, que son las que guardan o las que guardáis el territorio, que son las que conserváis el propio patrimonio, muchas veces inconscientemente, ¿no? Pero si esas personas dejaran de vivir en los pueblos, ¿a cuántos guardias jurados habría que contratar para que se dieran vueltas a ver cómo estaba el territorio, cómo estaba el patrimonio para conservarlo? ¿A cuántas? Incluso con un criterio economicista. Pues bien, no perdamos el orgullo. Y eso también, en alguna medida, pues es eso, el orgullo y la dignidad que representaba San del Río. Por lo que hemos querido escoger Torre Arévalo para iniciar nuestra campaña. Queremos cambiar el sistema político, queremos cambiar la sociedad para hacerla más equilibrada, queremos cambiar los territorios para hacerlos también demográficamente más equilibrados en el conjunto del país. Sabemos cómo hacerlo, o por lo menos nos esforzaremos en saber cómo hacerlo, y podemos conseguirlo.